14 de febrero de 1943, Londres. Bajo tierra, en un sótano del Almirantazgo, una joven traza una línea con lápiz. Esa línea, ignorada durante horas, terminará costando un barco entero y cambiará para siempre la forma en que se libra la guerra en el Atlántico. Si te atraen las historias donde una sola decisión altera el curso de la historia, suscríbete ahora. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios desde qué país escuchas esta historia. La sala no tenía ventanas, solo mapas. Mapas por todas partes. El Atlántico Norte cubría la pared principal, estirado como una herida abierta. Líneas negras marcaban las rutas de los convoyes. Pequeñas cruces rojas señalaban dónde el mar se había tragado barcos enteros. Algunas fechas estaban subrayadas 2 veces, otras borradas con rabia. Eran las 6:40 de la mañana. El aire olía a café quemado, papel húmedo y cansancio acumulado. Un operador de radio ajustaba el volumen con dedos temblorosos. Un oficial dormía sentado, con el mentón hundido en el pecho. Y en una mesa lateral, casi invisible, trabajaba ella. Se llamaba Eleanor Whitmore, 22 años, auxiliar del Servicio Naval Femenino. En los documentos figuraba como asistente estadística. En la práctica, era una mente matemática en un lugar que no estaba preparado para escucharla. No llevaba uniforme completo, solo una chaqueta gris demasiado grande, heredada de otra mujer, el cabello recogido con prisas, los dedos manchados de grafito. Eleanor no miraba el mapa como lo hacían los oficiales. Ellos veían océanos, flotas, jerarquías. Ella veía intervalos, ritmos, repeticiones. Durante 3 noches había revisado informes de pérdidas, convoyes HX y SC. Mismos horarios, misma formación, mismas órdenes transmitidas desde Londres, y el mismo resultado. Se inclinó sobre una hoja y volvió a calcular. Velocidad media del convoy, distancia entre escoltas, alcance efectivo del patrullaje aéreo, tiempo muerto entre 2 coberturas. Los números no mentían, nunca lo hacían. Según la doctrina naval, reforzar la escolta en la fase central del trayecto debía reducir el riesgo. Más destructores, formación más cerrada, mayor control. Pero en los cálculos de Eleanor aparecía otra cosa, algo que nadie había querido ver. Al cerrar la formación, el convoy perdía flexibilidad. Al aumentar la escolta, se creaba una superposición de coberturas y justo después, un vacío. 14 minutos. Exactamente 14. Un hueco temporal y espacial donde ningún avión veía, ningún sonar escuchaba y ningún oficial miraba en la dirección correcta. Eleanor tomó el lápiz y caminó hasta el mapa. Nadie le dijo nada. Nadie la detuvo. Dibujó una curva suave, luego otra, y cerró la figura. Un triángulo estrecho, casi elegante, en medio del océano. Dentro, silencio. En ese punto, una sola submarino alemán podía atacar sin ser detectado. No por fuerza, por rutina. Un capitán de segundo rango se acercó con una taza de café. Frunció el ceño. ¿Quién ha añadido eso? «Yo», respondió Eleanor sin alzar la voz. «Es una zona de vulnerabilidad creada por el patrón actual de escolta». El hombre observó el mapa unos segundos. Sonrió con cansancio. «Señorita, estas rutas las diseñaron almirantes, no estudiantes». Ella no discutió. Le tendió las hojas con los cálculos. El papel tembló apenas en las manos del oficial. «No cuestiona la autoridad», dijo. «Solo los intervalos». El capitán devolvió los papeles. «Anótelo como observación. Lo revisaremos más adelante». Más adelante. Siempre más adelante. El operador de radio interrumpió el silencio. Parte meteorológico. Una tormenta avanzaba desde el oeste. Viento fuerte. Visibilidad reducida. El siguiente convoy zarparía esa misma noche. Eleanor regresó a su mesa. Reordenó los informes. Respiró hondo. Solo entonces pensó en su hermano. Thomas, radista, asignado a un mercante del próximo convoy. No sabía aún que su advertencia no saldría del sótano a tiempo, ni que el mar, esa misma semana, demostraría que los números tenían razón, y que el error no sería teórico. La noche cayó rápido sobre Londres.
A las 19:12, las luces del almirantazgo se atenuaron por orden de apagón. Las ventanas quedaron ciegas. El sótano no cambió en absoluto. Allí abajo siempre era de noche. El convoy HX-229 zarpó desde Liverpool a las 21 de la nana. 39 mercantes, cargados de combustible, alimentos, acero, una escolta reforzada, demasiado reforzada. Eleanor lo supo en cuanto vio la orden impresa. La reconoció antes incluso de leerla. La misma frase, el mismo ajuste horario, la misma confianza. Formación cerrada a partir del punto Charlie. Concentrar escolta durante el cruce central. Cerró los ojos un segundo, solo uno. En el mapa, el triángulo seguía ahí, silencioso, esperando. A las 23:40 llegó el primer mensaje cifrado desde el Atlántico. Nada alarmante. Condiciones difíciles. Mar gruesa. Viento cruzado. A medianoche, el operador de radio encendió otro cigarrillo. Uno más. El humo se acumulaba bajo el techo bajo. A la 1:17, una transmisión corta, entrecortada, incompleta. Eleanor se inclinó hacia adelante antes que nadie. «Contacto, perdemos». El operador levantó la mano. Interferencia, nada más. El oficial de guardia ordenó esperar. A la 1:31, otro mensaje. Esta vez claro. Torpedo impactó. Mercante número 17. Explosión interna. Alguien maldijo en voz baja. Otro oficial pidió coordenadas. Las anotaron en el mapa. Eleanor sintió el golpe en el estómago incluso antes de verlas. Eran exactas. El punto caía dentro del triángulo, en el centro del vacío que ella había dibujado. A la 1:38, segundo impacto. Luego un tercero. Los mensajes comenzaron a solaparse. Gritos de fondo. Órdenes incompletas. El sonido seco del metal partiéndose. El capitán de segundo rango regresó al mapa. Ya no sonreía. ¿Dónde dijo que estaba esa zona? Eleanor no respondió de inmediato. Se levantó. Caminó despacio. Apoyó el dedo en el papel. Aquí. A las 2:05, el mercante Ardennes dejó de transmitir. A las 2:11, el Northbrook. A las 2:19, una señal débil. Radista solicitando auxilio. Nombre del barco ilegible. Eleanor no quería oírlo, pero lo oyó. La voz de su hermano no estaba ahí, y eso era peor. Nadie hablaba ya de doctrina, ni de procedimientos, solo de contención de daños. La escolta maniobraba tarde, los destructores se estorbaban entre sí, el mar y la tormenta hacían el resto. A las 3 de la mañana, el oficial superior entró en la sala. No preguntó nada, miró el mapa, miró las marcas nuevas, miró a Eleanor. ¿Cuántos minutos dijo? 14, respondió ella. Los suficientes. A las 4:10 el ataque cesó, no porque hubiera sido repelido, sino porque ya no quedaban blancos fáciles. El silencio posterior fue peor que el ruido. Horas después, un memorando restringido circularía por los pasillos. Según un resumen interno posterior, se identificó un patrón no previsto en la disposición de escoltas. Nadie mencionó su nombre. Pero esa madrugada, en un sótano sin ventanas, una estudiante dejó de ser invisible. Y el almirantazgo entendió, demasiado tarde, que el mar no perdona las rutinas. El amanecer llegó sin ceremonia. Una luz gris, sucia, se filtró por las escaleras del sótano. El relevo entró en silencio. Nadie preguntó cómo había ido la noche. Todos lo sabían. A las 7:30 comenzaron a llegar los informes fragmentados, listas incompletas, horarios contradictorios, nombres tachados. Eleanor estaba de pie junto a la mesa central. No había dormido, no había llorado, todavía no. Un oficial leyó en voz alta los daños confirmados. 3 mercantes hundidos, 2 gravemente dañados, pérdidas humanas aún en evaluación. Cuando pronunció el nombre Ardennes, ella sintió un vacío frío detrás del esternón. Ese era el barco de Thomas. No dijo nada, no se movió, solo apretó el lápiz hasta que la madera crujió. A las 9 de la mañana, una reunión improvisada. No en una sala noble, no bajo retratos de almirantes, sino allí mismo, rodeados de mapas manchados de café. El vicealmirante Harris escuchó en silencio. Escuchó a los comandantes de escolta, escuchó a los oficiales de operaciones, escuchó excusas que sonaban técnicas, pero olían a miedo. Finalmente señaló el triángulo.
¿Qué es esto? Nadie respondió. ¿Quién lo dibujó? El capitán de segundo rango dio un paso atrás, casi imperceptible. Fue un auxiliar, una estadística. El silencio se hizo espeso. Eleanor dio un paso adelante. No pidió permiso. No es una teoría, señor. Es un patrón. Se repite cada vez que se cierra la formación según el protocolo actual. Harris la miró por primera vez. No como a una mujer, no como a una subordinada, sino como a alguien que tenía información. Explíquelo, dijo. Ella lo hizo, sin dramatismo, sin elevar la voz. Habló de intervalos, de tiempos muertos, de cómo la escolta, al obedecer órdenes rígidas, se volvía predecible. Los submarinos no nos superan en fuerza, concluyó. Nos superan en paciencia. Uno de los oficiales protestó. Dijo que aquello contradecía manuales enteros, décadas de experiencia. Harris lo interrumpió con un gesto. ¿Cuántos barcos más estamos dispuestos a perder por costumbre? Nadie respondió. A las 11:20 se emitió una orden interna, clasificación restringida. Aplicar variación aleatoria en la densidad de escolta, romper simetrías, evitar patrones repetitivos. No llevaba firma pública, no llevaba explicación, pero llevaba su lógica. Esa tarde, Eleanor recibió un sobre. Dentro, una notificación escueta. Su hermano había sido dado por desaparecido en el mar, sin cuerpo, sin confirmación inmediata. Se sentó sola en la escalera del sótano, apoyó la espalda contra la pared fría, y por primera vez dejó caer la cabeza entre las manos. No gritó, no golpeó nada, solo entendió el precio. Días después, los ataques disminuyeron, no cesaron, pero dejaron de ser previsibles. Algunos oficiales, en entrevistas posteriores, insinuaron que una revisión estadística menor había ayudado a ajustar tácticas. Un rumor circuló por los pasillos del Estado Mayor. Una joven, un triángulo, un error que ya no se repetía. Eleanor no recibió medallas, no dio discursos, siguió trabajando, contando, corrigiendo. Años más tarde, alguien encontraría aquellos mapas guardados en un archivo secundario. Vería una figura dibujada a lápiz. Y entendería que la guerra, a veces, se decide no por órdenes gritadas, sino por líneas casi invisibles. El cambio no se anunció, simplemente ocurrió. Los convoyes siguientes salieron con órdenes casi idénticas, pero no iguales. Pequeñas variaciones, retrasos mínimos, desplazamientos que parecían errores administrativos. No lo eran. Eleanor seguía llegando antes del amanecer, se sentaba en el mismo lugar, abría los mismos informes. Pero ahora, alguien más se detenía a mirar sus hojas. Primero fue un teniente, luego 2 oficiales de operaciones. Después, un hombre del Departamento de Inteligencia Naval, con un abrigo demasiado elegante para ese sótano. No le pedían permiso, solo preguntaban. ¿Y si cambiamos esto? ¿Qué pasa si la escolta se adelanta 15 millas? ¿Qué ocurre si rompemos la secuencia? Eleanor respondía con números, siempre con números. Durante una semana, los ataques fallaron. Submarinos que llegaban tarde, torpedos disparados a ángulos incorrectos, comandantes alemanes reportando comportamiento errático de los convoyes. Según un memorando restringido, el enemigo parece incapaz de anticipar los movimientos británicos. No era incapacidad, era pérdida de patrón. Pero entonces llegó el mensaje que nadie esperaba. Interceptación de radio, breve, críptica, marcada como alta prioridad. Un analista leyó en voz alta la traducción preliminar. El lobo no caza donde el rebaño espera. La sala quedó en silencio. Eso cambiaba todo. Si los alemanes habían detectado la ruptura del patrón, entonces el triángulo ya no era solo una defensa. Podía convertirse en una trampa. El vicealmirante Harris pidió nuevos escenarios. Rápido, sin actas, sin nombres. Eleanor levantó la vista. Si ellos ajustan, nosotros debemos hacerlo antes, no corrigiendo, sino engañando. Harris la observó unos segundos más de lo habitual. ¿Qué propone? Ella respiró hondo. Usar el mismo vacío, pero moverlo, convertirlo en señuelo. Algunos oficiales protestaron. Eso implicaba riesgo. Implica aceptar pérdidas calculadas. Implica pensar como el enemigo. Harris no respondió de inmediato. Miró el mapa, luego el reloj.
Prepárenlo, dijo al fin. Pero si falla, esto nunca existió. Esa noche, Eleanor regresó sola a su habitación. Se sentó en la cama sin encender la luz. Pensó en Thomas, en la voz que no había vuelto a escuchar. Si esto funcionaba, salvaría a otros. Si no, la lista crecería. A la mañana siguiente, el nuevo convoy zarpó, con un vacío distinto, en otro lugar, en otro momento. Y alguien, en algún punto del Atlántico, creyó haber entendido el juego. Se equivocó. El contacto se produjo a las 2:47. No fue un ataque inmediato, fue una sombra. Un operador de sonar informó de una anomalía, débil, intermitente, demasiado prudente para ser casual. Eco inestable al noreste, dijo. No sigue patrón conocido. Eleanor estaba de pie detrás del oficial de guardia. No tocó el mapa. No hizo falta. Está probando, dijo. No ataca, observa. El convoy avanzaba con una formación deliberadamente imperfecta. Huecos irregulares, cambios de velocidad mínimos, nada que un manual pudiera explicar. A las 3:05, el eco desapareció. 10 minutos después, reapareció, justo donde el vacío había estado la noche anterior. Pero ya no estaba allí. El submarino ajustó tarde. A las 3:19, un destructor británico alteró rumbo sin aviso previo. No fue heroico, no fue elegante, fue matemático. El sonar captó el cambio de frecuencia. El silencio se rompió. Contacto confirmado. Órdenes rápidas, secas, sin gritos. Cargas de profundidad. No demasiadas, las suficientes. El mar devolvió burbujas, restos de aceite, madera astillada. Nada definitivo, pero sí una señal clara. El enemigo había mordido el anzuelo y se había retirado herido. En Londres nadie celebró, solo se anotó el resultado. En los días siguientes el patrón se repitió, no siempre con hundimientos, no siempre con éxito total, pero el equilibrio había cambiado. Los comandantes alemanes comenzaron a cometer errores, llegaban demasiado pronto, o demasiado tarde, disparaban donde ya no había nada. Según entrevistas de posguerra, el comportamiento británico se volvió inquietantemente impredecible. Eleanor seguía trabajando en el mismo sótano, el mismo lápiz, las mismas manos cansadas. Una tarde, Harry se detuvo junto a su mesa. Su hermano, comenzó. Ella levantó la vista, no esperaba consuelo. No lo encontramos, dijo él, pero otros regresaron gracias a esto. Eleanor asintió. Eso tendría que bastar. Meses después, el Atlántico ya no era el mismo. Seguía siendo mortal, pero menos rutinario. La doctrina naval fue reescrita en silencio, sin nombres propios, sin menciones incómodas. Años más tarde, alguien preguntaría cómo había empezado el cambio. Un almirante diría que fue una revisión técnica. Otro hablaría de intuición operativa. Nadie mencionó a la estudiante. Pero en un archivo olvidado, entre mapas amarillentos y órdenes tachadas, seguía existiendo un triángulo dibujado a lápiz. La prueba de que, en la guerra, pensar distinto también es un acto de valor. El Atlántico no se volvió seguro, nunca lo hizo. Siguió cobrando vidas, siguió tragándose acero, combustible, nombres. Pero algo había cambiado en su lógica. Los convoyes ya no se movían como relojes, ya no obedecían trayectorias limpias. A veces avanzaban lento, a veces rompían formación sin explicación, a veces parecían cometer errores, solo para que el enemigo los cometiera primero. Según un informe interno redactado meses después, la guerra en el Atlántico entró en una fase de incertidumbre táctica para ambos bandos. Era una forma elegante de decir una verdad incómoda. Los alemanes habían perdido la capacidad de anticipar, y en el mar, anticipar lo es todo. Eleanor no estuvo presente cuando se oficializó el cambio doctrinal. No fue invitada, no figuraba en la lista. El documento se aprobó con firmas solemnes, en una sala luminosa, muy lejos del sótano donde todo había empezado. Ella seguía allí abajo, trabajando, corrigiendo, contando muertos que ya no eran inevitables. Un día, sin aviso, recibió una orden de traslado. Departamento de análisis, otra oficina, otro edificio. Antes de irse, volvió al mapa una última vez. El triángulo ya no estaba. Había sido borrado con cuidado, como si nunca hubiese existido. Eleanor pasó la mano por la pared. Sintió el frío del yeso, el mismo frío que había sentido la noche del ataque. Pensó en su hermano, en todos los nombres que nunca aparecerían en los libros, en los que sí regresaron a casa sin saber por qué. Años después, tras la guerra,
Algunos oficiales concedieron entrevistas. Hablaron de innovación, de adaptación, de genialidad colectiva. Uno de ellos dijo, casi como un rumor, que todo empezó cuando alguien se atrevió a cuestionar un patrón. No dijo quién. Eleanor Whitmore nunca buscó reconocimiento. Sabía algo que pocos admiten en voz alta, que en la guerra, las decisiones más importantes no siempre las toman quienes llevan las insignias más grandes. A veces, las toma alguien con un lápiz gastado, una mente entrenada para ver lo que otros ignoran, y el valor silencioso de insistir cuando nadie quiere escuchar. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y cuéntame en los comentarios qué decisiones invisibles crees que cambiaron la historia.